está en el episodio febril, que es mucho malestar, ¿no? Ese miedo que consulta el paciente, que, bueno, me voy a morir. También van a entender las decisiones médicas que uno puede tomar en cierto momento. Porque hay veces que el paciente te consulta y te dice, bueno, tengo una fiebre muy alta, me siento muy mal, pero el médico no me hospitaliza. Ese médico no sabe, no me hospitalizó. O cuando comienza la efervescencia de los síntomas, que es cuando el paciente se siente un poquito mejor, que pareciera sentirse un poquito mejor, el médico dice, vamos a hospitalizar. Y ahí no entiendes. Entonces, la idea de este webinar es que comprendan el comportamiento del paciente. El dengue ya sabemos que es una enfermedad viral que se transmite a través de la picadura del mosquito. Importante, si tienen alguna pregunta, nos las dejan en el chat e inmediatamente la doctora va a responderla. Se produce por la picadura del mosquito y tiene un comportamiento bimodal, bifásico o en lomo de camello. Imagínate un camello, los dos lomitos del camello. Él tiene un comportamiento que primero comienza un ascenso y presenta la fiebre. Luego, ¿En cuánto tiempo, Glice? O sea, pasa desde que me pica el mosquito, ¿en cuánto tiempo exactamente siento que tengo, o sea, el primer síntoma? Hay un periodo de incubación inclusive hasta 14 días. El promedio del paciente, 7 días. ¿Ok? Pero tiene un periodo de incubación de 14 días, no más de 14 días. ¿Ok? Desde que te pica el mosquito hasta que aparece el primer síntoma, puede pasar. Dice, yo creía que ese mosquito me había picado allá en Valencia, no, el mosquito me picó aquí en Caracas. Probablemente te picó aquí en Caracas y comenzaste a hacer la enfermedad. Ese promedio, o sea, el promedio de los pacientes son 7 días, pero hay otros que pueden presentarlo un poquito antes o un poquito después, no más de 14 días. ¿Okay? Fíjate que el dengue tiene ese comportamiento bimodal, bifásico, o como le dicen el lomo de camello, que comienza, el paciente presenta un periodo febril, una cantidad de síntomas, luego viene una efervescencia, que es cuando baja otra vez la curva, el paciente cree que se siente mejor y que se está curando para luego volver a aparecer otros síntomas, como que otra vez me da fiebre, me estoy enfermando, ¿qué está pasando? Para luego, sangra, me apareció el exantema, que es el rash cutáneo, para luego volver a bajar y presentar la curación. Eso es importante que lo sepan. Tiene un comportamiento bifásico en los huecos. Ahora bien, se identifica el dengue. Cuando la gente habla de dengue, piensa que es nada más que se bajan las plaquetas, fiebre alta y sopa de pate pollo y agua de coco. Eso es lo único que piensa la gente cuando hay dengue. Ay, no te pierdas fresa con leche condensada, por favor. Fresa con leche condensada. Eso es lo que piensa la mayoría de las personas y realmente va más allá de eso. Fíjate que la enfermedad, la trombocitopenia, que es cuando bajan las plaquetas, y la fiebre, se puede presentar en muchas enfermedades, en muchísimas enfermedades, inclusive COVID-19, puede presentar unos síntomas similares en el Zika, el chikungunya, ¿ok? Pero el dengue tiene una característica bien marcada, que son las fases. Se dan, se ven y casi que son indudablemente si el paciente va a durar esa cantidad de días enfermo y ese comportamiento. Independientemente de que te realices un laboratorio los primeros 4 días de presentar los síntomas y ese laboratorio salga negativo a dengue, va a salir negativo, tú cumples la fase, fíjate. La primera fase es la fase febril. ¿Ok? Esa empieza, te pica el mosquito, puede pasar 7, 14 días y luego comienza la fase febril. Ella se caracteriza por una fiebre de inicio abrupto. El paciente está bien, relativamente bien, o puede presentar un dolorcito de cabeza días antes, un malestar insignificante días antes, y de repente marca el inicio de la enfermedad, que es la fiebre, una fiebre alta de difícil manejo, con mucho malestar general, puede haber dolor en músculos, en huesos, dolor detrás de los ojos, dolor de cabeza intenso, ¿ok? Es de inicio abrupto y de difícil manejo. Cuando yo digo de difícil manejo es que hacen todo lo posible por bajarla y cuesta muchísimo bajarla. Muchísimo bajarla. Eso es importante porque justamente ayer le escuchaba a una señora que decía, es que viene con fiebre y no se la he podido bajar con nada y le metí Brugesic y yo no sabía, pero tenía dengue. Entonces, ¿cómo tratar una fiebre que no baja? Exacto. Porque yo o sea,
lo viví hace poco y literal, o sea, la fiebre no cede. A las 2 horas vuelves otra vez a tener una fiebre 39, 40 grados y el dolor y el malestar que no quiere. Fíjate que el comportamiento de la enfermedad, a pesar de que lo hagas, de que intentes bajarla, siempre va a volver a subir porque ese es el comportamiento. Es difícil. De hecho, vas a estar febril en todo ese periodo. Sí, es lo que se espera. Vas a estar febril en ese periodo porque ese periodo febril de la enfermedad, esa fase, corresponde a la viremia. La viremia es que el virus está recorriendo el torrente sanguíneo y no hay manera de apaciguar eso. Se manda acetaminofén, bajar la temperatura con medios físicos, que el paciente se bañe con agua a temperatura ambiente, y bueno, mantenerse hidratado. Cosa que es lo más doloroso que existe, porque bañarse con ese dolor que da la fiebre es terrible, no quieres mirar el agua te lastima. Entonces, es correcto, sí. Entonces, fíjate, en esa fase febril la gente se desespera mucho porque como es de difícil manejo, sobre todo cuando hay niños involucrados, menores de 5 años, en la temible convulsión febril, entonces las personas se asustan mucho, ¿no? Porque no pueden manejar la fiebre, pero ya eso es una característica que ya te hace pensar en ti. Como tú me dijiste, te haces laboratorios. Como es la viremia, está empezando, probablemente el laboratorio te salga. La gente va directamente, como sale una fiebre de 40, 41 grados centígrados, al día siguiente y me hace laboratorio y no. Entonces, eso porque todavía no ha pasado el periodo que se necesita para comenzar a ver los estragos que hace el dengue. ¿Ok? Este periodo febril puede durar un promedio de 2 a 7 días como mucho. ¿Ok? Casi todos duran 5 días, sobre todo los pacientes adultos. Pueden durar 5 días con fiebre de difícil manejo. Y hagas lo que hagas, no se va. Vuelve, es persistente. Y eso corresponde a la viremia. ¿Okay? No hay nada que hacer en ese momento, solamente bajar la temperatura con acetaminofén. Y o sea, ese es el primer lomito del camello. Ese es el primer lomito del camello. ¿Ok? En esta etapa febril, nosotros mandamos a hacer ciertos laboratorios. Cuando ya nosotros estamos en brote, toda fiebre elevada de difícil manejo es dengue hasta que se demuestre lo. Es importante saber qué laboratorio vamos a mandar. Porque muchos conocen es la serología para dengue, ¿okay? Que es las inmunoglobulinas, y en esa etapa salen todas negativas. Hay que mandar a hacer laboratorios que por lo menos el antígeno NS1, que eso se pide en suero, te va a salir positivo los primeros 7 días de la enfermedad. También el PCR-RT en tiempo real, o sea, esos laboratorios, exactamente esos son los que dan positivo. O sea, esos son como los de sangre, ¿no? Sí, que lo que buscan la presencia del virus, no los anticuerpos, buscan la presencia del virus, porque estamos en viremia. Viremia, como te dije, es que el virus está en el torrente sanguíneo y vamos a encontrarlo con esas pruebas. Vamos a encontrar el antígeno NS1 positivo y también vamos a encontrar la PCR-RT positivo, que es la reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real. Ellos indican la presencia del virus. Esos son los laboratorios que hay que hacer. Luego, después que nosotros pasamos esa fase febril. Pero generalmente te dicen, bueno, hágase una hematología completa. Depende, te va a salir dependiendo del tiempo que tengas. Tú te puedes hacer una hematología completa y no tienes ni siquiera 24 horas de haber iniciado los síntomas y aparece normal. Y tienes fiebre 40, 41 y estás postrado en la cama muriendo. Y las plaquetas, imagino, y todos esos valores normal, también normal. Normal. Entonces, claro, uno comienza y le dice al paciente, bueno, dentro de 48 horas te haces otra hematología y le mandamos a hacer los antígenos o la PCR-RT para virus de dengue. ¿Ok? Y alguno de ellos va a dar cosas. Y ahí sí comenzamos, ya cuando pasan unos días, comenzamos a ver un comportamiento. Es que bajan los glóbulos blancos, comienzan a bajar un poco las plaquetas. ¿En qué momento, doctora, usted recomienda que un paciente que viene presentando estos picos febriles se realice un laboratorio? O sea, en ese lomo de camello, mira, el tercer día, cuarto día de tener fiebre persistente. Por lo menos a las 48 horas.
de haber 48 iniciado los horas de síntomas. fiebre. También varía dependiendo del paciente, de la edad, de las comorbilidades, todo va a variar. Ah, bueno, claro, si Depende es un también de cómo vea, paciente si es adulto un paciente mayor, mayor de sí. 65 años, si es un niño, porque también hay que verificar que no esté deshidratado. En esta fase febril se presenta mucho la deshidratación, porque obviamente el paciente se postra y no quiere comer, tiene mucho dolor de cabeza, mucho dolor detrás de los ojos, dolor en todo el cuerpo, de hecho le dicen fiebre rompehuesos. ¿Ves? Luego, después de que nosotros pasamos ese episodio febril, que puede durar en promedio 5 días, ¿ok? De 2 a 5 días, va a comenzar un periodo de efervescencia, ¿ok? Este periodo de efervescencia es el más complicado. Es cuando el paciente se siente mejor, pero realmente llega al inicio de la fase crítica. El paciente la fase crítica inicia cuando se dé la fiebre. Ese es el inicio y lo que marca la fase crítica. Comienza la fiebre, disminuye la fiebre, disminuye el dolor de cabeza, disminuye el dolor de los ojos. O sea, ese paciente se levanta, pero sigue adolorido. Sí, sigue con ligero malestar. Pero en ese momento es cuando el virus comienza a hacer, pues se producen más trombocitopenias que bajan las plaquetas y produce la fuga capilar. Háblame de eso, que la explicación que da Gris en ese sentido es maravillosa. Esa manguera no se me olvida. La manguera nunca se te va a olvidar. Sí. Sí, fíjate, ese es el gran problema del dengue. De hecho, es el mecanismo central de la complicación del paciente con cuando hay la fuga capilar, el dengue en sí tiene varios mecanismos para cuando produce enfermedad, ¿no? Primero se generan anticuerpos que destruyen nuestras propias plaquetas, o sea, nuestros anticuerpos destruyen nuestras propias plaquetas. Esto se genera autoanticuerpos destructores de plaquetas, anticuerpos que destruyen proteínas de la coagulación, como el fibrinógeno, ¿ok? Y anticuerpos que destruyen proteínas que mantienen unido el endotelio capilar. El endotelio capilar es el vaso sanguíneo, de lo que yo te expliqué la vez cuando te dio dengue. Vamos a imaginar que el vaso sanguíneo es una manguera, ¿ok? Dentro de esa manguera tenemos agua y vamos a meterle pelotas a esa manguera. Las pelotas van a ser el análogo de las células que tiene nuestro vaso sanguíneo. El dengue, cuando ataca la manguera, le produce huecos y el líquido se sale. O sea que nuestro líquido que debería llegar a nuestros órganos no está llegando correctamente porque se salió al espacio extravascular. Se sale, ya no está en el vaso sanguíneo, sino se sale a donde no debería estar. Cuando se sale, ¿qué pasa? Disminuye el volumen circulante efectivo que debería llegar a cada uno de nuestros órganos y comienza a haber falla diferente. Y ahí es cuando comienza esa fuga, bajar plaquetas y comienzan a afectarse otras áreas. Fíjate que cuando hay esa fuga capilar, las pelotas, fíjate si yo le saco el agua, si nosotros tenemos la manguera y dentro de la manguera tiene su líquido normal y están flotando las pelotas normales, imagínatela así. Si yo le saco el líquido, las pelotas se amuñuñan, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa en el dengue. Vemos un hematocrito concentrado, las células se concentran, se salió todo el líquido del vaso sanguíneo y las células se concentran. Y eso lo podemos ver en los laboratorios. Y esos son, digamos, los laboratorios que ustedes como médicos comienzan a evaluar y dicen, mira, tiene los hematocritos, a ver cómo están, y uno no entiende nada. Dice, bueno, no son tanto las plaquetas, no es tanto las plaquetas que nos preocupan, sí nos preocupan las plaquetas, pero el hematocrito, que el hematocrito es la concentración de glóbulos rojos que podemos tener en la sangre. ¿Ok? Si yo lo veo más concentrado, eso me quiere decir que se salió más líquido. ¿Ok? Se está saliendo líquido y puede ser que sea rápido. Si yo veo un paciente un día, ¿verdad? Está en su periodo febril, lo veo un día y tiene el hematocrito en 40 y las plaquetas en 100.000. Y al día siguiente, yo lo evalúo que entró en su periodo febril, ¿verdad? Que está entrando en esta fase crítica. Lo evalúo y tiene el hematocrito en 50 y las plaquetas en 30.000, tuvo fuga rápida de plasma. Ese paciente hay que hospitalizar. Independientemente de que ella se sienta mejor.
ese paciente y hospitalizarlo porque O sea, se está descompensando se le está rápidamente. saliendo todo el líquido del vaso sanguíneo, se le está saliendo. Entonces, exacto, si no llega el líquido a los órganos, va a haber falla orgánica. Y eso hace que aparezcan signos de alarma. Todos los pacientes que yo veo, los que veo con dengue, ellos nunca se les van a olvidar signos de alarma, porque eso yo lo repito 1000 veces en la consulta. Usted debe volver a consultar si presenta los siguientes signos. Dolor abdominal intenso y continuo, ¿ok? O sea, pero debe ser un dolor, porque se siente dolor abdominal, pero debe ser un dolor que no lo controles, tiene que ser intenso, continuo, que ni siquiera puedas estirar las piernas, te duele tanto el abdomen. Y cuando dices continuo, es que no sea una pulsada. Exacto, que una pulsada que va y viene, sino que se queda el dolor, siempre está el dolor ahí, el paciente está doblado del dolor, ¿ok? Eso es una de las características del dolor abdominal. Vómitos persistentes, cuando son vómitos persistentes no son náuseas, sino vómitos. El paciente vomita en escopetazo, una gran cantidad de vómitos, más de 3 vómitos en una hora son vómitos persistentes. Y que ha comido poco, ha tomado poco líquido, o sea, que ya sientes que ya... Irritabilidad en niños, bebés, niños que están muy irritables, no dejan de llorar, o pacientes adultos muy somnolientos, eso también es un signo de alarma. Dificultad para respirar. ¿Por qué se puede presentar dificultad para respirar? Porque si se me está saliendo el líquido de los vasos sanguíneos, ¿verdad? El pulmón tiene vasos sanguíneos. Si se me sale el líquido del pulmón, de los vasos sanguíneos que están en el pulmón, se produce algo que se llama derrame pleural. Se derrama todo el líquido que estaba en el vaso sanguíneo del pulmón, se salió y se va hacia la pleura. Y se produce un derrame pleural y hay dificultad respiratoria, tos, ¿ok? Entonces, además de que el paciente deja de orinar. Quizás por eso hay muchos médicos que incluso suelen confundir estos síntomas con que no, es que puede ser que tenga COVID también, que eso lo he escuchado en médicos que dicen, no, pero es que tiene dificultad respiratoria, esto también puede ser de COVID. Entonces, hay coinfecciones, tú puedes ver un paciente coinfectado, que eso amerita ya hospitalización cuando ya hay una coinfección de COVID con dengue, porque eso puede complicarse, pero entonces habría que verificar bien el interrogatorio. Hay que interrogar al paciente porque la fase se da. Por ejemplo, yo estoy consultando por fiebre, ahorita vengo con mucho dolor abdominal, hace días tuve fiebre. ¿Hace cuántos días tuviste fiebre? ¿Cuándo dejaste de tener fiebre? Eso uno le tiene que preguntar. Entonces, si el paciente me dice, tengo tos, me empezó tos, me estoy enfermando de gripe. Ajá, pero ¿tuviste fiebre hace cuántos días? ¿Cuántos días duraste fiebre? ¿Cuándo inició tu periodo febril? Entonces, ya tú sabes ahí, ese paciente hay que hacerle otros estudios porque probablemente está haciendo un derrame pleural. ¿Ok? Entonces, ahí es cuando comienzan los problemas, en la fase crítica. Esa fase crítica dura hasta 72 horas. El día más complicado de un paciente donde hay que estar pendiente es las primeras 24 horas. Nosotros no tenemos manera de saber qué paciente se va a complicar. No hay manera de saber. Hay 4 serotipos de dengue y cualquiera puede producir complicación. Obviamente hay factores que contribuyen a que un paciente se complique. Edades extremas, otras enfermedades de las que sufra, o que el paciente haya tenido una infección previa por dengue confirmada, que haya tenido una infección confirmada por dengue. Un paciente que se infecte una segunda vez tiene más riesgo de presentar complicaciones. Una pregunta iba por ahí, bueno, aquí tienes otra, doctora, dice, ¿cuáles son las diferencias inmunológicas y genéticas que contribuyen a la gravedad de la infección por el virus del dengue en diferentes poblaciones? Y justamente también te iba a consultar eso, o sea, una persona que le dio un dengue hemorrágico o al menos que se vio muy, muy difícil en la enfermedad en todo su periodo, puede inmediatamente de haber salido de la enfermedad, qué sé yo, 15 días después, 10 días después, contagiarse nuevamente de dengue. Si te contagias de otro serotipo, sí. Aunque fíjate, hay no tan inmediato, uno tiene una respuesta inmunológica, uno crea anticuerpos específicos contra un serotipo. Contra un tipo de dengue, pero existen 4 serotipos de dengue, dengue 1, 2, 3 y 4, así se llama. Dentro de esos 4 serotipos hay subvariantes, es decir, hay fenotipos dentro de esos 4 fenotipos. Tú puedes tener dengue tipo 1,
¿verdad? Un serotipo 1 con 3 genotipos, genotipo 1, 2 y 3. Imagínate. ¿Ok? Igualmente va a suceder para los otros serotipos. Entonces, si tú te enfermas con un serotipo tipo 1, ¿verdad? Y a los meses vuelves a presentar una enfermedad con el mismo serotipo, pero con otro genotipo. El mismo serotipo, otro genotipo. No te vas a contagiar del mismo serotipo y del mismo genotipo, porque creas anticuerpos específicos para eso. Ok, Eso no ya, es de ya moda. ese lo pasaste, lo superaste, superaste. pero te puedes contagiar. Te puedes contagiar con un serotipo y genotipo distinto. Eso sí, haces enfermedad muy leve. Cuando es del mismo serotipo con otro genotipo. O sea, te da, pero De hecho, no de la puede misma ser- manera. Jamás de la misma manera. Puedes pasar hasta desapercibida. Puedes solamente quedar en un dolor de cabeza, una fiebrecita y ya te curas. ¿Ok? Porque tienes anticuerpos ya generados contra ese serotipo, lo único que varió fue el genotipo. Ahora bien, si te infectas de un... Por ejemplo, tipo 4. Exacto, de un serotipo distinto, ¿ok? Hay enfermedad severa, corres riesgo de hacer enfermedad severa. Porque, de hecho, la teoría se llama pecado antigénico original, se llama así, donde hay una amplificación dependiente de anticuerpos. Eso responde a la pregunta que me hicieron, las diferencias inmunológicas y genéticas que contribuyen a la gravedad. Fíjate que lo que contribuye a la gravedad es que te vuelvas a infectar, pero con un serotipo distinto. Imagínate, para llamarle pecado original, ¿cómo será Sí, eso? o sea, fue lo que me quedó. Exacto, los anticuerpos que tú generaste contra el serotipo anterior van a crear un complejo que hace caballo de Troya para que ingrese a la célula del virus más fácil. Imagínate, hace un camuflaje dentro de tu cuerpo total. Totalmente, o sea, tu propia respuesta inmunológica te va a dañar, tu propia respuesta inmunológica, porque está entrando otro serotipo. Entonces, al ingresar a la célula blanco, ¿ok? Son las células dendritas, monocitos. Al ingresar a la célula blanco, la respuesta o la ampliación del virus, la reproducción es mucho más rápida. Entonces, al ser más rápida, nuestro cuerpo va a intentar de liberar mediadores inflamatorios, liberar células para combatir la enfermedad, y esos son dañinas. Eso aumenta más la capacidad de que haya fuga capilar, porque se generan anticuerpos contra las proteínas que están uniendo nuestro endotelio. O sea, lo que une esa manguera, se generan anticuerpos generados por nuestro cuerpo, se generan anticuerpos que van a destruir y van a abrir huecos en la manguera. Más grande, imagínate. Bueno, justamente hablando de esa fuga capilar, Mercedes Díaz nos dice, si un paciente llegó a la fase crítica con segregación de líquido, que es lo que estás mencionando, ¿cuánto tiempo se debe monitorear o se debe hospitalizar inmediatamente? Se debe hospitalizar inmediatamente. De hecho, nunca tenemos que esperar que el paciente se complique para poder hospitalizar. Una vez que un paciente está ya, mira, sí, tienes dengue, ¿cada cuánto son los laboratorios? Porque esa es una forma, digamos, que el médico tiene de dependiendo de la persona, porque no hay un número, no hay un número de laboratorio fijo, todo va a depender del paciente. O sea, si el paciente vomita, tiene más malestar, no sé qué, está descaído, cada diario. Fíjate, yo te veo a ti en la fase, eres una mujer sana, no sufres de ninguna patología, no tienes un riesgo social. Cuando yo hablo de un riesgo social, no es que eres un abuelito de 80 años que vive solo o un niño cuyos padres no tienen nada de dinero. Cuando tú ves riesgo social, inclusive eso es motivo de hospitalización. Tener un riesgo social. Si es un niño muy chiquito, tiene menos de un año o tiene un año, vamos a hospitalizar. Porque no sabemos cómo va a responder o vive lejos de la zona, ¿ok? Pero fíjate, tú me llegas y me consultas, yo te hago el diagnóstico, mira, si tienes dengue, tienes antígeno NS1 positivo, tienes dengue. Tú te vas a ir a tu casa con abundantes líquidos, acetaminofén y reposo. Después que yo te vea en la consulta, que estás iniciando tu fase crítica, yo por lo menos en asistencia domiciliaria, o si estamos en un centro de salud, yo por lo menos en asistencia domiciliaria me comunico contigo todos los días. ¿Cómo te sientes hoy? Hoy tengo fiebre, porque así vas a estar por lo menos 5 días, mínimo 2, 5 días con mucha fiebre y mucho malestar.
Si no tenemos comunicación vía telefónica, yo te mando a ir a las 48 horas. A ver cómo estás, cómo no sé qué, y te vuelvo a explicar los signos de alarma. Y te mando a decir, debes venir el día que se te quite la fiebre. Porque debo examinarte el día que no tienes eso es fiebre. importantísimo decirle a los pacientes. Si la persona ya no tiene fiebre y se siente bien y anda caminando, tiene que seguir monitoreándose, porque resulta ser que ahí es donde todo se complica. Ahí entonces el que monitoreo. uno ve Fíjate, yo te mando a hacer un laboratorio y veo que estás estable. Te mando a ese laboratorio con el que te dice el diagnóstico. A las 48 horas te mando a ir nuevamente a consulta. Puedes llegar con el laboratorio. Eso es en la fase febril. Cuando llegas el día sin fiebre, que llegas a mi consulta, ahí yo te mando a ese laboratorio a ver cómo estás. ¿Ok? Y te te examino abdomen y te vuelvo a repetir los signos de alarma. Nuevamente los signos de alarma: dolor abdominal intenso, hemorragia, vómitos persistentes, ¿ok? Si tienes, o si comienzas a presentar edema, que se te comienza a presentar mucho, se te comienza a edematizar las manos, hinchar, como o sea, que te tocas y te está quedas agüita en las manos, los pies, esos son signos de alarma, que debes regresar, ¿ok? Entonces, así yo te haya dicho en la consulta, estando en la fase crítica, ya yo te evalúo y digo que estás bien y tú te vas, y a las 4 horas comienzas con dolor abdominal, te tienes que regresar. Tienes que regresar y ahí debemos hospitalizar. Y dependiendo cómo estén los laboratorios, hasta inclusive se hacen cada 24 horas hasta 6 a 12 horas, dependiendo. Aquí tienes una pregunta, esa la vamos a dejar para el final porque está, o sea, cómo evitar el dengue forma parte de ese cierre, digamos, de prevención que siempre hacemos acá en FASMED. Pero también de Olivenka nos pregunta, ¿cómo evitar que el dengue clásico, o como comúnmente se le llama, se convierta en un hemorrágico? Y creo que estas especificaciones que tú nos estás dando, creo que es lo mejor. Señales de alarma, estar pendiente de eso. No se puede evitar. No se puede evitar. Nosotros no tenemos manera de saber qué paciente se va a complicar. No la hay, no existe. Si hay riesgos, o sea, si tú ves un paciente con edades extremas, menores de 5 años, mayores de 65, con patología, ya enfermedad renal, hipertensión arterial no controlada, EPOC, si tiene enfermedades, es probable que este paciente se pueda complicar. Además de que ya le haya dado dengue y que nosotros sepamos que le dio dengue confirmado. No ese que no, bueno, yo creo, no sé, yo creo no. Sí. A mí me dio dengue hace 5 años, cuando yo tenía 15 años, a mí me dio dengue, me hospitalizaron. Ya el tener un factor de antecedentes que te ha dado dengue, ya eso es un pie para la complicación. Pero eso no lo sabemos si se va a complicar, ¿no? Okay. Entonces, por eso nosotros cuando vemos al paciente, tenemos que decirle, usted tiene que venir cuando entre en su fase crítica, que es el primer día a febril. Ese día debemos examinar al paciente. Si por X o por Y no podemos examinar al paciente porque estamos lejos, porque no puede ir, por lo menos por vía telefónica. ¿Cómo te sientes? ¿Te duele el estómago? ¿Te duele estás vomitando? ¿Presentas alguna hemorragia? ¿Ok? Sí, eso es importante, estar muy pendiente, por ejemplo, cuando te cepillas los dientes, cuando vas al baño, sí, porque a veces puede ser un sangrado muy mínimo o hasta imperceptible si no le estás prestando atención, pero eso forma parte de esa fuga que tú me explicabas. Pues. Entonces, exacto, hay que estar muy pendiente presenta tos o dificultad respiratoria, si de repente estás bien y comienzas a presentar tos, tienes que regresar, porque probablemente estás haciendo fuga capilar. Es el centro de la enfermedad, es el problema, no son las plaquetas. Si es una complicación tener plaquetas bajas, pero tú puedes tener un paciente con 40.000 plaquetas que esté estable. Hablemos de eso, porque generalmente, fíjate, los valores de plaquetas, según nuestros laboratorios, entre 150 a 450.000 es un valor, digamos, una persona está chévere. Pero cuando comienzan a bajar, donde el médico se voltea y dice, ya va, aquí está pasando algo, esta persona está, donde comienza a ver, como analicemos este valor de la plaqueta. En la fase crítica. Todo es la fase crítica. Fíjate que si un médico no está familiarizado con la enfermedad,
pensando en la efervescencia de los síntomas, o sea, que el paciente ha mejorado, lo puede dar de alta. Decirle, ya te puedes ir a tu casa y apenas estamos empezando la fase crítica. O el paciente no se hace el laboratorio. Si yo veo al paciente, cuando yo presto mucha atención, cuando yo inicio el periodo febril, yo mando a un laboratorio y el paciente disminuyó un 40%, un 30% las plaquetas, aumentó el hematocrito, que el hematocrito, como vuelvo y repito, es la concentración de glóbulos rojos, aumenta la concentración de glóbulos rojos en sangre porque se están concentrando. Se salió el líquido del vaso sanguíneo y se ve más concentrado en el vaso como tal y se sensa en el laboratorio como un aumento del hematocrito. Y hay hemoconcentración. Eso me quiere decir que hay fuga de plasma rápido. El paciente quizás no pueda compensar. Si yo no trato a este paciente en la fase crítica, no lo hospitalizo, no lo monitorizo, el paciente puede llegar a un dengue severo y a un síndrome de shock por dengue. Puede caer en shock y fallecer. ¿Ok? La gente fallece de dengue. Si no es lo común, o sea, no es el mayor porcentaje, pero sí fallece de dengue. Y el 98% de las veces el paciente se puede salvar. Porque eso depende de la calidad de asistencia médica, de la calidad del médico. Depende mucho de la calidad del médico. Porque el paciente se siente mejor y el paciente no va a entender por qué tú le dices no, te vamos a hospitalizar. Porque él se siente mejor. Él por lo menos debe estar monitorizado 48 horas en la fase febril. Si yo veo que el paciente está disminuyendo el hematocrito, suben un poquito las plaquetas, subieron un poquito los glóbulos blancos, yo le doy de alta. ¿Ok? Pero siempre, fíjate que solamente el tratamiento es hidratación. Hidratación, porque si se me sale el plasma. Claro, hablemos de esa manguera, tiene esa fuga y saliendo. Si me salió el líquido del vaso sanguíneo, ¿qué debo hacer yo? Meter líquido. ¿Qué es el plasma? El plasma es electrolitos, proteínas y agua. Y eso se resuelve con solución 0,9%. Solución fisiológica. O sea, si el paciente no lo está recibiendo, no lo está reteniendo vía oral, comenzar a hidratar vía... Sí, la vía oral se deja para la fase febril, pacientes ambulatorios. ¿Ok? Pacientes que están bien, que no han presentado que no han presentado una fase crítica, ningún signo de alarma. Ahora, la vía endovenosa automáticamente para pacientes que comienzan a presentar signos de alarma. Un signo de alarma. Ya yo tengo un signo o un laboratorio que me dice aumento del hematocrito, un aumento importante, y el paciente, no, bueno, me duele un poquito el abdomen, vamos a hospitalizar. Pero si yo me siento bien, vamos a hospitalizarte para por lo menos evaluarte durante 24 a 48 horas, porque hay que medir frecuencia cardíaca, presión arterial. Hay que ver si el paciente orina o no, porque si no le llega agua al riñón, ¿va a orinar? No orina. No. De hecho, se puede producir una falla renal. Además de que el dengue, otro mecanismo de daño que produce el dengue es que tiene acción directa tóxica en las células de nuestro cuerpo. Las principales son los hepatocitos, que son las células del hígado, produce miocarditis, las células cardíacas. Obviamente se produce una insuficiencia renal por disminución del volumen circulante efectivo, o sea que no está llegando suficiente plasma al riñón. Obviamente no llega, no se filtra, no se produce un ultrafiltrado del plasma, no se genera orina. Si un paciente no orina, ya tú tienes que hospitalizarlo. No puedes esperar que el paciente llegue ya frío, ¿verdad? Con una tensión de 90, 40, para tú decir, no, ya lo hospitalicé. Si el paciente tú lo vienes chequeando en su fase febril y tiene 120, 70, luego lo mandas en su primer día a febril, que es la fase crítica, y el paciente tiene 150, hospitaliza. Al menos si disminuye 20 milímetros de mercurio, la presión arterial, algo te está diciendo, se está saliendo el plasma. Haga laboratorio, hospitalice y observe, porque no hay manera de saber qué paciente se va a complicar. Por aquí tienes un paciente, dice, doctora, por aquí dipirono con cariño. Hay muchas personas que desconocen sobre la hepatomegalia y lo importante que es mantenerse en reposo absoluto en la fase crítica. Bueno, fue una de las cosas que particularmente con mi experiencia en el dengue fue así. O sea, yo me sentí mejor. Hice mi primera curva del camello, cuando iba entrando a la segunda, esa bajada, súper bien.
yo dije, mira, yo estaba en otra ciudad de Venezuela y dije, mira, yo me tengo que ir a Caracas para poderme sentir que ya estoy mejor. Y me trasladé. Ese movimiento que yo hice de moverme de un lado a otro en vehículo y llegar acá, me afectó increíblemente lo que es la parte de las transaminasas. Vamos a hablar un poquito de eso. Y bueno, me hablaron esto, hepatomegalia, luego me explicaron, bueno, mira, es porque el hígado se recrece. Sí, claro. Entonces, hablemos un poco de eso, Alicia, porque la gente se siente un poquito mejor y dice, no, ya, déjame, yo voy a ponerme estas mamás a barrer, a limpiar, a hacer las cosas. Reposo absoluto es reposo absoluto. O sea, es que no te puedes mover. Es importante precisamente cuando llega a la fase crítica, es cuando el virus comienza a producir daño directo celular. Él daña la célula directamente, produce apoptosis de hepatocitos, muerte de células y se evidencia con elevación de transaminasas. Por eso uno en el laboratorio pide transaminasas. Dependiendo también del paciente, puedes pedir todo un perfil hepático o solamente transaminasas. ¿Ok? Si se ven elevadas, tú dices, bueno, esto es producto del virus, es hepatotrofo, tan elevadas, pero no tanto como para preocuparme y decir que tienes una falla hepática. Las fallas hepáticas se producen en el dengue severo y shock o un síndrome de shock por dengue. ¿Ok? Tienes falla hepática porque ya hay destrucción, tienes tanta respuesta de tu propio cuerpo, o sea, generas tanta inflamación que se comienza a morir tus células. ¿Ok? Además de que hay fuga de agua por todos lados, comienza a inflamarse las cápsulas de todo y comienzas a presentar dolor. Entonces duele, se recrece el hígado y uno palpa el hígado. O sea, es normal en esa fase, digamos, en ese segundo lomo que esto pase, pero no al extremo. O sea, si ya hay un dolor abdominal, quiere decir que claro, eso ya o sea, pasó a otro nivel. Tú puedes ver elevación de las transaminasas, sí, las hay, es de esperarse porque eso lo produce el virus, ¿ok? Ahora, no ves elevación de 1000, 1500 de transaminasas. Además que vienen otros síntomas si el paciente, obviamente, si tú ves 1000, 1500 de transaminasas, ya está en fase crítica, paciente que tienes que hospitalizar porque está haciendo falla hepática o va a ser una falla hepática. Debes poner líquido para evitar eso. Entonces, comenzar a hidratar a ese paciente, hidratarlo. Por acá tienes, por favor, reforzar el tema de contagio, persona a persona de esa enfermedad. No hay se contagio de persona a persona. Es un vector que es el mosquito Aedes aegypti, bastante frecuente en Latinoamérica, en muchos países. Le gusta el ambiente caliente, ¿ok? Y un mosquito infectado pica a una persona, ¿ok? Ahí su probóscide genera una lesión superficial, el virus ingresa a nuestro cuerpo y llega a la sangre. Y ahí se produce todo. Pero no es de persona a persona. El dengue no se contagia de persona a persona. Tiene que haber el vector de por medio, que es el mosquito. El mosquito debe estar infectado y picar a una persona sana. O sea, estás en la misma casa, te picó a ti que ya tienes el dengue, digamos, activo, y esa persona que estaba con dengue activo no estaba con mosquitero o con algún elemento de protección. Ese zancudo picó y pica a otro miembro de la familia y ahí es cuando le va a dar al otro pasados los días que tú nos dijiste de no es inmediato, no es que te pica y el mismo día sí, porque yo creo que la gente piensa que me contagió es porque pasa ese espacio de tiempo que tú señalas de unos 15 días y ay, mira, ahora se contagió él, yo te pegué el dengue. Sí. No es que yo te lo pegué, es que el zancudo me picó a mí y picó inmediatamente a la otra persona y pasó esa persona su periodo de incubación y bueno, ya le pegó el dengue. Fíjate, 2 personas se pueden contagiar en el mismo sitio y como el periodo de incubación varía entre uno y otro, tú puedes presentar síntomas y 3 días después presentas síntomas en el otro. Okay, porque el periodo de incubación varía de persona a persona. Entonces, si es de más o menos 14 días, el promedio son 5. Entonces, importantísimo, si hay una persona con dengue en casa, tomar toda la previsión de que todo el grupo familiar esté con repelentes,
la persona que está enferma con mosquitero para que otro zancudo no lo pique. Y entonces imagínate, ahí los zancudos que no estaban infectados se infectan. O sea, y quien no era el que iba entrando, todo el mundo se contagia cualquiera del zancudo. Entonces es importante esa parte de prevención en casa, ¿no? Sí, porque prácticamente el mosquito es domiciliario, sí, está en la casa. Y revisar por allí, preguntaban con formas de evitarlo, revisar que no tenga cosas de envases con agua, que otras cosas recomienda. Fíjate que se ha vuelto un problema el Aedes aegypti porque se ha vuelto resistente a los repelentes. Entonces, ¿por qué estamos tomando más medidas? Porque cada vez, además de que hay un calentamiento global, en zonas que antes no había dengue, ahora se está presentando dengue, porque no es que el mosquito se ha hecho resistente a temperaturas, no es que han bajado, han subido las temperaturas en ciertos países y comienza a estar el mosquito ahí infectado. Entonces, y obviamente se está enfermando cada vez más personas. De hecho, se puede ver que pueden circular los 4 serotipos en un mismo momento, en un mismo brote. Entonces, hay que prestar atención, porque si tenemos... Eso sí está muy grave, ¿no? Sí, lo principal es no tener acúmulos de agua, porque el mosquito, pues mucha gente cree que solamente es agua emposada, sucia. No, agua limpia que está el mosquito. Entonces, si es necesario, porque bueno, carentes de agua, tienen que tener tapas, ¿ok? O sea, sus tanques que ustedes tengan en sus casas, todo eso si hay brotes, deben usar mosquiteros. No permita que les pique el mosquito. Si estamos en una zona donde ya hay un brote y ya se han visto casos de dengue, hay que usar mosquiteros. Sí es permitido el uso de repelentes, pero no el repelente es todo, porque la gente cree que ya colocándose repelente es suficiente. No hay. El virus es resistente a repelente. Inclusive a ciertas fumigaciones también es resistente, porque hay fumigaciones que no mata todas las formas inmaduras del mosquito. Entonces, tiene que matar formas tanto inmaduras como maduras. Entonces, sí, también un poquito entre la comunidad. Si ves que tienes varias personas en la comunidad que tienen dengue, mira, lo lógico también llamar a ese municipio, la alcaldía, el que esté allí. Mira, hay varias personas que están presentando dengue, personas de tercera edad, niños, para que también manden una cuadrilla de fumigación. Eso creo que es importantísimo. Nos dice aquí Mercedes, si un paciente no presenta en su fase crítica ningún síntoma de fuga capilar, ¿cuándo puede volver a sus actividades físicas o debe tener un reposo adicional? Eso es importantísimo porque de verdad que... Cuando ya el lomo de camello se da, es decir, en la segunda curva, el paciente no tiene síntomas de fuga capilar, ¿ok? Él se siente un poquito mejor, tenemos que esperar esas 48 horas de efervescencia de los síntomas. Probablemente vuelva a aparecer un pico de debilidad, un pico febril y de dolor de cabeza, o sea, van a aparecer síntomas, que es la segunda elevación del lomito. Luego, cuando ya después de esas, de presentar estos síntomas del segundo lomo, ya el paciente entra en la fase de recuperación y ya puede iniciar sus actividades. Sin embargo, queda un cansancio 10 días. Increíble el nivel de cansancio que experimenta la persona, y creo que esta parte de la movilidad que afecta, pues entonces hay que estar monitoreando también estos laboratorios, ¿no? Para saber si, mira, no, ya vas bajando y ya lo que te toca es, bueno, la alimentación, que es muy importante, vamos a hablar de eso, y cosas pues medidas pues posteriores a la enfermedad. Sí, claro, ya después de hecho se ha descrito un síndrome de fatiga crónica que puede inclusive durar un mes después del dengue. Todo depende de qué complicado es su enfermedad. Recuerda que hay un proceso inflamatorio citotóxico de nuestro propio cuerpo y obviamente ya queda cansado. Que después de que se recupere, queda un poquito cansado. Entonces, tarda en regresar. Hay pacientes que duran un poco más, otros que duran menos, pero sí persiste una debilidad. ¿Okay? Sí, por aquí nos dicen, en la fase crítica de la etapa del dengue, si la persona no se hace un seguimiento, ya sea por falta de recursos, tiempo, o incluso a veces porque no tiene ganas de movilizarse, pudiera presentar ictericia en la piel.
y poder confundirse con hepatitis. Claro, claro, porque hay daño hepático. Y si presenta ictericia, presenta ya sintomatología de falla hepática, ese paciente probablemente vaya a un dengue severo. ¿Ok? Sí, claro. Si comienza, y se puede confundir una hepatitis dependiendo del médico que te toque. ¿Ok? Obviamente, hepatitis es inflamación del hígado. El dengue produce una hepatitis por dengue. ¿Ok? Lo que pasa es que la gente nada más cree que hepatitis es el virus de la hepatitis y ya. Hepatitis es inflamación del hígado, del hepatocito. ¿Ok? Y el dengue produce una hepatitis. Obviamente no se puede confundir, es una hepatitis, lo que hay que tener en claro que es una hepatitis por dengue. Y si tú tienes una hepatitis por este virus del dengue, ¿ok? Tienes que hospitalizar al paciente, porque puede ir a una falla hepática. ¿Veis? Si va a una falla hepática, puede ir a una falla a nivel del sistema nervioso central, puede atacar el corazón, ¿ok? Y más si tiene otras patologías de base. Más si tiene otras patologías de base, sí, correcto. Importante aclarar esto, que esa hepatitis que se produce por dengue no la vas a contagiar a otra persona, por favor, porque... No, porque esta hepatitis que se produce por dengue no es, o sea, se produce por daño directo del hepatocito por el virus del dengue. Además de que se produce dolor abdominal y otros síntomas también por esa fuga capilar. Eso no es contagioso. Ya tú con dengue, tú no vas a tocar a la persona, vas a estornudar y no la vas a contagiar con dengue. Por todo eso, el virus se contagia a través del vector. Sí. No. Importante saber que no se contagia. No, sí, pero esas dudas se presentan. Sí, porque la persona dice, mira, esta persona, bueno, mira, tiene hepatitis por dengue, me va a contagiar a mí la hepatitis, o sea, entonces no, mira, yo agarré el cubierto que tenía y ahora también no, o sea, no funciona así esa parte de la enfermedad. Doctora, ¿otro laboratorio o otra, algo que tengamos que ver dentro de este proceso de monitoreo de paciente a nivel de laboratorio? Hablamos del hematocrito, para hacer resumen, de las plaquetas, transaminasas. Los glóbulos blancos tienden a disminuir, nunca elevan, casi siempre disminuyen, se elevan ya cuando hay una sobreinfección y esto va de la mano de un paciente que tiene otras comorbilidades. Puedes tener un paciente que esté infectado del virus del dengue y a su vez se infecta de una bacteria y se produce una leucocitosis, que es elevación del glóbulo blanco. ¿Okay? Pero en sí se produce disminución de los glóbulos blancos. Ya esto por lo menos en la fase crítica, tenemos que hacer los laboratorios de serología. Si ya nosotros no diagnosticamos dengue confirmado por laboratorio, en la primera fase, que es la fase febril, nosotros tenemos 7 días para hacer nada más los estudios moleculares o el aislamiento del virus. Tenemos solamente 7 días para ver el virus por el antígeno NS1 o por PCR-RT o aislamiento viral. Fíjate, solamente 7 días. Luego de esos 7 días tenemos que hacer la serología, que es lo que la gente más comúnmente conoce. La hemoglobina, IgG y IgM. Eso sale positivo. ¿Qué es el error más frecuente? Que el primer día de la fiebre comienza a pedir, inclusive médicos piden IgG y IgM. El primer día de la fiebre. Y te sale negativo y te va a decir, no, yo no tengo dengue. Eso está como cuando, que la gente, eso lo reconoce mucho hoy día, que te dicen, bueno, ¿cuándo te hiciste el hisopado de COVID? Ajá. Entonces, no, bueno, mira, el hisopado me lo hice que si antes del 3er día, pues obviamente ese hisopado te va a dar un falso negativo porque te lo estás haciendo antes de que realmente la enfermedad pues esté completamente en el cuerpo. Y justamente se mide eso, IgG, IgM. Recuerdo muchísimo en el COVID que eran cosas que uno explicaba. El cuerpo demora lo mismo. Exacto, el cuerpo demora días en generar anticuerpos. ¿Okay? Entonces, se ve ese error bastante frecuente. De que comienzas, tienes fiebre 40, tienes el primer día. Ya cuando el paciente, inclusive, tú tienes duda, si el paciente realmente tiene tantos días enfermos, puede ser que tú en el interrogatorio, tú como médico puedas percibir que el paciente tiene más días enfermo y hagas la serología. ¿Okay? Pero si de entrada comenzó con su fiebre y tiene solamente 24 horas, la serología va a dar negativa. ¿Ok? Entonces, un paciente, doctora, otra pregunta, un paciente que ya, digamos, pasó su segunda curvatura de camello, ya salió de la segunda fase, se hace su chequeo de laboratorio como para ver cómo están los valores.
y ya se siente bien, ya pasó todo el ciclo de la enfermedad, pero hay valores que siguen elevados. Por ejemplo, hablemos de transaminasas, por nombrar algunos, las plaquetas, bueno, las plaquetas van subiendo, ya están estables, pero las transaminasas siguen elevadas. ¿En cuánto tiempo debe pasar para que esa persona se vuelva a monitorear, siguiendo obviamente los consejos de dieta y hacer digamos, las observaciones posteriores? Pero ¿cuánto tiempo tiene que pasar para hacerse otro laboratorio para ver las seguimiento? transaminasas? Fíjate, de seguimiento, más o menos 2 semanas para que normalicen. También depende del paciente, porque si tenemos un paciente que ya de por sí tiene una hepatitis o tiene una hepatitis C y es un paciente que tiene una comorbilidad hepática, entonces quizás la persistencia de la elevación de las transaminasas perpetúe. Eso todo depende de cada quien. Pues no todo es una regla, todo depende de cada paciente. Eso sí, dependiendo de cuánto se le eleven las transaminasas, dependiendo de cómo ocurrió esa fase crítica, el paciente luego debe quedar en control. Todo depende cómo el pase de la fase crítica. O sea, pero al menos debería esperar un tiempo más o menos claro, prudencial, 2 semanas después, 3 semanas después. Sí, la gente entra en desesperación y a veces quiere hacerse exámenes a cada rato, constantemente, al día siguiente, las transaminasas me salen a tomar. Dale tiempo, hubo apoptosis celular, hubo hepatitis, inflamación, eso demora en regresar. Okay, la fase de recuperación, que es la otra fase que sigue, la fase crítica, lleva un tiempo. También lleva un tiempo en adquirir una recuperación, sentirse bien, ¿ok? Todo también depende de los síntomas que presente el paciente. Fíjate que estos síntomas que nosotros estamos hablando de las fases características son los más llamativos y son los más frecuentes, pero nosotros podemos tener pacientes con dengue que prácticamente están asintomáticos. Prácticamente está asintomático. Tú puedes hacerle, presenta dolor de cabeza, ligera fiebre y ya. Y eso se debe a que probablemente esté infectado con un serotipo que ya tuvo anteriormente y que varía en el genotipo. ¿Ves? Entonces, por eso la variabilidad de síntomas. Tú puedes tener pacientes desde oligosintomáticos que no tienen nada, pacientes que tienen postración y mucho malestar, como fue tu caso, y pacientes severos. Esos pacientes severos, el manejo es totalmente distinto, obviamente. El manejo es en cuidados intensivos, cuidados intermedios. Comenta por acá, así como indica la doctora sobre los daños de las células que causan miocarditis y daños hepáticos, lo curioso de pensar que sea un simple mosquito y derivar la falta de atención a la asistencia médica control. Puede también causar encefalopatía, tanto que ya conocer casos de pacientes con el síndrome de Guillain-Barré. Sí, claro que sí. Y esto se debe por generación de autoanticuerpos, o sea, porque el dengue produce una especie de una respuesta inmunológica que nos ataca, es una respuesta autoinmune transitoria. Cuando un paciente tiene enfermedad autoinmune es porque tus propias células, tus propios anticuerpos atacan a tu propio organismo. El dengue produce eso. Es una respuesta autoinmune transitoria que se debe por el dengue y por lo que te estoy llamando de la teoría del pecado antigénico original y la ampliación de la respuesta inmunológica dependiente a anticuerpos. Todo se debe a el cruce de información entre un serotipo y otro serotipo. ¿Ok? Entonces, si tú te enfermaste, como no sabemos acá, obviamente nosotros podemos saber qué serotipo te está infectando, pero eso no es un examen de rutina que nosotros hacemos a la entrada de ver el paciente. ¿Ok? Como no sabemos en el momento si estuvo infectado con un serotipo, anteriormente uno y luego viene el 2, sabemos, probablemente pueda ser la complicación y presentar esos síndromes de Guillain-Barré, encefalopatía. Sí, eso se presenta mucho. De hecho, el toque del estado del sistema nervioso central se ve bastante frecuente en niños. ¿Okay? Entonces, una de las cosas o las recomendaciones importantes es hacer ese monitoreo, insistir mucho en ese proceso de anamnesia, o sea, que ese médico haga todas las preguntas de rutina y si no las está haciendo, uno también dar información adicional. Mira, tuve un dengue hace tanto tiempo, ¿sabes? Como para también uno aprovechar al máximo la consulta y poder asegurar de que estén cubiertas todos estos factores. Sí, fíjate que me gustaría comentar uno de los tratamientos que he visto y que me llama mucho la atención, es que inclusive he visto médicos que quieren transfundir plaquetas. No se transfunden plaquetas en el dengue. Se van a salir, ¿no? Por lo que me está diciendo. Si tú generas,
No se salen las plaquetas. En el dengue no se salen las plaquetas del vaso sanguíneo. Se sale el agua, El los agua. electrolitos y las proteínas. Las plaquetas se quedan ahí, pero el dengue destruye plaquetas. Se producen anticuerpos que destruyen plaquetas. Si tú transfundes plaquetas a un paciente que está infectado con un virus que destruye plaquetas, Las va a destruir. así como están entrando, se van a destruir. Se transfunde sangre, o sea, concentrado globular, sangre fresca en pacientes que están con dengue severo y no responden a líquidos. No responden a inotrópicos, no responden a una respuesta de manejo de tercer nivel. Tercer nivel son hospitales ya grandes con todo el equipamiento UCI. El paciente que está bajo ventilación mecánica con inotrópicos. Inotrópicos son drogas que te mantienen la presión arterial alta, ¿ok? Porque el dengue produce una hipotensión tan severa, producto de la fuga capilar, ¿ok? Que obviamente no llega sangre a los órganos, se produce falla orgánica y lo que tenemos es que colocar al paciente en cuidados UCI. Como el dengue, fíjate, el dengue produce destrucción de los factores de coagulación, de proteínas de coagulación. Por eso el paciente sangra. Y por eso tú puedes tener un paciente que hospitalizas con dengue en UCI, que tiene el hematocrito altísimo y de repente comienza a bajar ese hematocrito y el paciente no responde al líquido. Si comienza a bajar el hematocrito de repente, recuerda, el hematocrito es la concentración de glóbulos rojos. Si comienza a bajar el hematocrito de repente, ese paciente está sangrando. Por algún lado está sangrando. Puede ser, puede ser Sí, internamente o que lo vea. Digestivo. El paciente presente hematemesis, melena, okay, casi siempre la mayoría de las hemorragias son digestivas y no se manifiestan anualmente. Entonces tú ves laboratorio, un paciente que tiene un hematocrito algo, paciente que está sangrando, paciente que probablemente haya que transfundir sangre fresca. Pero esos son pacientes muy específicos, pacientes de manejo de tercer nivel, pacientes de UCI. Okay. No es algo que tiene, es una embarazada, le dio dengue, que tiene 40.000 plaquetas, vamos a transfundir plaquetas. Primero, no tiene criterio. Una mujer embarazada probablemente tenga criterios de hospitalización